y que deba ser juzgado por organización criminal. Y finalmente, hay cuestionamientos al titular de mi entidad fiscal de la Nación, de lo cual yo he dado en la prensa peruana mi posición crítica. Así ejerzo el cargo desde hace bastantes años, me reafirmo en lo que he señalado anteriormente. No puede haber una reforma contra la corrupción, no se puede dar una lucha seria contra la corrupción si todos los ciudadanos no estamos vigilantes respecto a las autoridades que están encargadas precisamente de ejercitar esta acción. Y a través de una reforma se está buscando la creación de un nuevo organismo constitucionalmente autónomo para la elección de jueces y fiscales. Ha implicado hace poco que un juez supremo también sea destituido y que deba ser juzgado por organización criminal. Y finalmente, hay cuestionamientos al titular de mi entidad fiscal de la Nación, de lo cual yo he dado en la prensa peruana mi posición crítica. Así ejerzo el cargo desde hace bastantes años, me reafirmo en lo que he señalado anteriormente. No puede haber una reforma contra la corrupción, no se puede dar una lucha seria contra la corrupción si todos los ciudadanos no estamos vigilantes respecto a las autoridades que están encargadas precisamente de ejercitar esta acción. Bien, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en Civit.pe, este espacio que se emite a través de las redes de Diario La República. Es muy interesante lo que acabamos de escuchar porque el fiscal Domingo Pérez se encuentra en estos momentos en México. Él está dando una charla, bueno, una conferencia que ustedes acaban de escuchar parte de un fragmento. Él ya se supone ha regresado, ha tenido que regresar a nuestro país, pero en medio de este fragmento ha generado mucha polémica una frase suya. Vamos a ver, digamos, y quiero dejar en la mano de cada quien cómo interpreta esta frase. Él ha dicho o ha hablado acerca del terrorismo y hace mención al grupo MRTA como una guerrilla. Esa es una calificación, y voy a decir, y voy a ser súper sincera, yo estudié ciencia política, me licencié en esa carrera y entiendo, es una calificación válida. El MRTA es un grupo terrorista, es un grupo terrorista. Sendero Luminoso es un grupo terrorista, por supuesto que ambos son grupos terroristas. ¿Cuál es la diferencia? Técnicamente, científicamente, dentro del ámbito de las ciencias sociales, el MRTA lleva uniforme. Algunos me dirán, bueno, qué superfluo, qué digamos, superficial tu comentario, qué tiene que ver, ambos eran unos terroristas, lo fueron. Pero para un tema de clasificación, las guerrillas normalmente usan distintivos, entonces tú podías ver a alguien del MRTA cubierto, ¿no es cierto?, digamos, con esta suerte de pañuelo, y sabías que si él iba a secuestrar, a ejecutar, a cometer alguno de estos actos de terror que nunca más queremos volver a ver ni a repetir en nuestra historia, sabías que él era del MRTA. Sendero Luminoso no, Sendero Luminoso se infiltraba, Sendero Luminoso se disfrazaba. Si tú veías a un ciudadano, podía ser de Sendero Luminoso como no. Y sobre todo se infiltraban en las comunidades rurales más pobres de nuestro país. Entonces, esa es la diferencia en términos, digamos, en lo que es materia de ciencias sociales. Bueno, por decir esta frase o aludir a este análisis, el fiscal José Domingo Pérez se ha ganado el repudio y la crítica en, sobre todo, las redes sociales, en el Twitter. Y no lo digo de parte de los trolls o de parte mía o de parte de cualquiera que lo escuchó y, digamos, contextualizó de determinada manera sus declaraciones, sino del propio fiscal de la Nación. Porque nuevamente el señor Pedro Chávarri ha aprovechado para poner en su Twitter terrorismo nunca más, haciendo alusión como si el fiscal José Domingo Pérez hubiera pues alzado una bandera o hubiese hecho apología o algo por el estilo. Pero además hay una crítica, y se las voy a pasar ahora, que llega incluso de algunos congresistas de la República, porque ellos han publicado en su Twitter
a raíz de lo que muchísimas personas han estado posteando sobre esas declaraciones del fiscal, y básicamente han puesto que hoy lunes a las 3 de la tarde, en sesión de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, van a evaluar la grave situación de las declaraciones del fiscal Domingo Pérez en México. Ojo, se está tergiversando. José Domingo Pérez no ha dicho que el terrorismo es guerrilla, no ha dicho eso. Ha hecho una diferenciación, ha hecho una alusión y en todo caso valga la corrección si alguien quiere corregirlo. Pero sí me preocupa porque ese fiscal es el que tiene en sus manos varios casos importantes y ya hemos visto separar a varios fiscales adjuntos. Mientras allanaban casas de Alan García, bueno, no de Alan García, pero de vinculados, ¿no es cierto?, a la investigación que comprometería a exfuncionarios apristas, vinculados a la investigación que compromete a Keiko Fujimori, separados, retirados, y no solo removidos, sino despedidos del Ministerio Público. Entonces, el señor Chávarri ha tenido que explicar por qué separa fiscales como la fiscal Erika Delgado en un momento tan crítico donde están viendo casos en desarrollo. Y él ha dicho por un tema de cambios, por un tema de, digamos, de cambios, de cambios que estamos haciendo al interior del Ministerio Público. No ha dicho porque hizo mal su labor, no ha dicho porque no era una fiscal eficiente, porque se olvidó de entregar un informe. No ha justificado realmente estos movimientos, estos cambios. Y recordemos que él incluso llegó a convocar una junta de fiscales buscando apoyo y cuando los fiscales no le demostraron bajo ningún acto, ni simbólico, ni en esta reunión, apoyo alguno, también aprovechó para hacer cambios en más de 42 fiscalías a nivel nacional. Entonces, realmente preocupa esta situación. Pero ese es un solo tema. En realidad, ahora el fiscal José Domingo Pérez se ha metido en graves problemas y seguramente va a recibir muchas más críticas. Tenemos más información desde el Congreso, porque hoy precisamente también tenemos un pleno muy importante. Y ahí se encuentra nuestro videoreportero Sergio Sanabria. Buenos días, Sergio. Adelante. ¿Qué tal, Siri? Buenos días. Hasta ahora en el Congreso de la República informar que hace unos minutos acaba de desestimar este pedido de 4 bancadas para pedir justamente la moción de censura contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, luego que se aprobara este proyecto de ley que beneficiaría al expresidente Alberto Fujimori. En este momento está muy cerca de mí la congresista Indira Wilca de Nuevo Perú. Vamos a ver si puedo conversar con ella un momento. Vamos a consultarle qué es lo que sucedió esta mañana en el Parlamento y cuáles son las expectativas para más adelante. Congresista, para el Diario de la República, ¿me regala un minuto, por favor? Por favor, un minuto. ¿Cómo tomar esta actitud una vez que ya se votó sobre esta moción de censura y se negó, ¿no? ¿Cuál es la actitud que va a tomar Nuevo Perú ahora? Nosotros vamos a redoblar el trabajo que estamos haciendo aquí dentro para que se conozca el nivel de atropellos que el fujimorismo viene haciendo al Congreso de la República, la institución que debería representar a todos los ciudadanos. Yo sé que es algo que nos esperábamos muchos, pero porque los esperábamos no significa que sea justificable. No podemos permitir realmente que se atropellen procedimientos administrativos, trámites parlamentarios, con el fin de hacer válida una norma que tiene nombre propio y que no solamente va a poder ser usada por el señor Fujimori, es una norma que va a permitir que otro tipo de sentenciados que han cometido delitos aberrantes, como el señor Montesinos, como el señor Hermosa Ríos, como los integrantes del Grupo Colina y como quienes asesinaron a mujeres y hombres en Ayacucho en los años 80, puedan salir libres simplemente por el hecho aparente de haber cumplido una edad determinada. Entonces, no es cualquier hecho lo que acá está pasando. Creo que este hecho lo que hace es simplemente ratificar esta idea que tiene la ciudadanía de manera justificada y que el Congreso es una herramienta del fujimorismo para blindarse tanto a nivel judicial para el señor Fujimori como de los delitos que cometieron también en el pasado. Bueno, ¿cómo toma la actitud de conversar esta Acuña que primero firma y luego... Me parece vergonzosa. Yo debo decir que él podría haber dado una explicación ya a estas alturas, podría haber dicho qué pasó realmente con esa firma supuesta que él da para suscribir este proyecto y que se exonere. No lo ha hecho y me parece que abona simplemente a estos rumores de que él estaría realizando un favor porque él fue, digamos, objeto de un pedido del Poder Judicial para que se levante su inmunidad parlamentaria. La mayoría en la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria, la mayoría fujimorista decidió no dar paso a esta solicitud del Poder Judicial. Hoy, lastimosamente, esa solicitud se ve como realmente un favor que se hubiera devuelto con esta hecho que se dio el día jueves. Finalmente, toma la comisión permanente hoy día va a sesionar para que puedan ver el tema de
el Chávarri y también de Becerril. ¿Qué expectativas, qué cree lo que va a suceder? Yo esperaría que, claro, como en cualquier país en donde se respeta el Estado de Derecho, este personaje pueda ser acusado, pero ya el fujimorismo ha advertido que ellos no van a cambiar la posición que tomaron en la subcomisión de acusaciones. Entonces, ya para decirlo de alguna manera, sabemos qué va a pasar. Pero que esa decisión el día de hoy en la comisión permanente se dé de esa manera no significa que el señor Chávarri no tenga otros elementos por los cuales tiene que ser investigado. Hoy ha salido un audio que demuestra que los 6 consejeros del CNM, consejeros que nosotros destituimos por ser parte de esta banda corrupta de los cuellos blancos, ratificaron al señor Chávarri alterando notas para su ratificación. Eso no se puede permitir. Eran las palabras entonces de la congresista Indira Wilca de Nuevo Perú. Está la expectativa de justamente la comisión permanente que se reúne hoy a las 11 de la mañana, que una vez más verá el futuro tanto de Pedro Gonzalo Chávarri, además de Héctor Becerril. Vamos a regresar en cualquier momento desde el Congreso de la República con mayor información. Contigo, Sigrid, en el estudio. Este despacho y para entonces nuevamente reiterar lo que nos acabas de informar. Yo había puesto que rechazan la moción de censura contra Daniel Salaverry, pero es muy cierto lo que me corrige aquí nuestro compañero de República, Juan Álvarez, y me dice, claro, no rechazaron ni aceptaron esa moción, simplemente rechazaron la posibilidad de discutir si censuran o no a Salaverry. Válida la precisión y es importante decirlo, la verdad ha sido abrumadora, toda la mesa directiva y toda la bancada de Fuerza Popular, por supuesto, han defendido al jefe de la mesa directiva. Y para acabar con un comentario, ¿por qué habían puesto una moción de censura contra Daniel Salaverry? Porque avaló que hay una ley, la llamada ley Fujimori, que dejaría libres, entre comillas, en libertad a muchísimas personas, se realizó y se exoneró de comisiones y se exoneró, de segunda votación con una firma de alguien que no estuvo ahí. El congresista Richard Acuña estaba en Trujillo cuando de la nada aparece su firma en una de las actas. Esa es la cuestión, eso es responsabilidad de la mesa directiva, eso lo dice el reglamento del Congreso y veremos quién responde por eso. Pero vamos ahora sí con la entrevista, estamos con el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Blume, que ya me acompaña. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. Gracias a ustedes más bien por la invitación. Muy grato encontrarme en este canal y en compañía de usted, que es tan prestigiosa periodista. Muchísimas gracias, doctor Blume. Hemos tratado de hacer corta una introducción debido a lo que viene sucediendo minuto a minuto, pero sí quisiera empezar preguntándole un poco por el contexto, porque ya conversábamos antes de iniciar la entrevista, muchas iniciativas, yo hacía mención a la ley Fujimori, probablemente o estén siendo declaradas inconstitucionales o tengan una denuncia, ¿no es cierto?, ante el TC por inconstitucionales o vayan a pasar. Mi estimación es que de repente la ley Fujimori va a ser tildada de inconstitucional. Bueno, mire, lo que ocurre, y le agradezco mucho la pregunta, es que dentro del sistema peruano, que es el sistema de un Estado constitucional, que se ha implantado a partir de la Constitución del 79 y se ha reproducido en la Constitución del 93, hay un órgano autónomo independiente que se llama Tribunal Constitucional, que tiene 2 tareas fundamentales: garantizar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y garantizar el respeto a la Constitución. Entonces, cuando se suscitan problemas en donde se afectan derechos, por ejemplo, el derecho a la libertad, el derecho al debido proceso, el derecho a la libertad de reunión, de expresión, etcétera, o cuando a través de una ley se infringe o se considera que se infringe la Constitución, el tribunal va a intervenir en algún momento. Y eso es lo que está ocurriendo. O sea, como el ambiente político es un ambiente complicado en este momento, pues hay situaciones de controversias que eventualmente van a llegar al tribunal. Somos conscientes del rol que ahora nos ha tocado en razón de esta coyuntura y estamos actuando en el marco de la Constitución y de la ley. Ahora, yo dentro de todo este contexto tan preocupante, sigo siendo optimista respecto al futuro del Perú, porque no podemos los peruanos dejar de pensar y de considerar que ya llevamos un cuarto de siglo en democracia plena. De acuerdo. Y en ese ininterrumpida. Ininterrumpida. Y en ese cuarto de siglo, contando desde el segundo gobierno del presidente Fujimori, que fue electo, se han sucedido nada más ni nada menos que 7 presidentes de la República. En el marco de la Constitución, es decir, se ha respetado el hilo constitucional. Y el sistema constitucional ha permitido que se solucionen los problemas y no tengamos que recurrir como antes a situaciones de otra naturaleza. Y además tenemos 38 años de vida en democracia local ininterrumpida.
o sea, desde que vuelve el arquitecto Belaúnde y ya empiezan los municipios a ser electos, hasta la fecha son 38 años. O sea, estamos avanzando. Estas dos situaciones son inéditas en la historia republicana del Perú. Entonces tenemos los peruanos que entender que hay que ver desde un punto de vista histórico y desde un punto de vista de fondo que el Perú es superior y capaz de enfrentar toda adversidad y salir adelante, pero en el marco de la Constitución. Por eso a veces a mí me preocupa cuando veo o escucho algunas voces alarmistas, y yo diría, hay que actuar con tranquilidad. Debemos todos tener una dosis de constitucionalidad. Incluso en nuestras opiniones. Sí, porque lo que quiere este sistema constitucional es una sociedad civilizada, de respeto mutuo, de respeto a los derechos, de que cada uno ejerza sus competencias. Y doctor, en este marco yo quiero usar su explicación para un poco resaltar la importancia que tienen ustedes como magistrados del Tribunal Constitucional al momento de hacer, digamos, las más altas interpretaciones. Por ejemplo, acabamos de tener un referéndum que se ha discutido en el Congreso, me voy a corregir si me equivoco, pero creo que implica más de 40 modificaciones a la Constitución, desde la más pequeña hasta la más complicada. Entonces, esto en realidad quiere o nos dice un momento en el cual también estamos reinterpretando a la luz de la coyuntura, a la luz del panorama político actual. ¿Cuál es la responsabilidad del TC también cuando este tipo de modificaciones o de cambios llega a los magistrados para avalarlos o no, de acuerdo al marco de nuestra ley? Claro, lo que ocurre es que ya el Tribunal Constitucional ha establecido que está dentro de sus competencias conocer las reformas constitucionales que se aprueban en los diversos momentos, y ya ha participado en algunas de estas situaciones. Bajo la consideración de que la Constitución tiene un núcleo duro indisponible por el legislador, y hay luego aspectos que son, digamos, que circulan o orbitan al lado de ese núcleo duro. Entonces, hay aspectos que se pueden haber modificado, pero que van contra ese núcleo duro, y el tribunal ha tenido sus reservas. Exacto. Entonces, podemos conocer demandas que cuestionan reformas constitucionales en la medida que ese cuestionamiento aluda a que esa reforma contradice la propia Constitución, alguna parte esencial de la Constitución. Por ejemplo, el sistema democrático. Claro. Por ejemplo, que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Por ejemplo, la democracia representativa, Yo etc., entiendo que ustedes tienen muchos temas pendientes y, bueno, es un voto que se respeta y cuya neutralidad, hasta que no se emita, tiene que cuidarse. Pero, por ejemplo, le doy un caso. El tema de la cuestión de confianza, que es un tema que subió al TC porque se modificó en un inicio en el reglamento del Congreso. Pero en esta modificación, bueno, toda norma es constitucional hasta que el TC diga lo contrario, si es que lo dice. Hay una presunción de constitucionalidad. Exacto. Usted sabe mejor que yo que hay esa presunción, sí, mientras el TC no resuelva. Pero en ese interín, esa modificación del reglamento también se ha puesto en un referéndum que discutiremos el 9 de diciembre. Es decir, límites a la cuestión de confianza si es que llegásemos a tener un sistema bicameral. Más allá de eso, ¿cuál es el procedimiento o el proceso que seguiría? Por ejemplo, si el TC admite o si no admite en ambos escenarios esa inconstitucionalidad del cambio de reglamento. ¿Qué pasa con el referéndum? Bueno, en este momento hay un proceso en giro que cuestiona ese cambio de reglamento. Por lo tanto, yo no puedo adelantar opinión sobre el tema concreto, pero sí le puedo decir que el sistema constitucional habilita a cuestionar la constitucionalidad de una modificación del reglamento del Congreso, porque el reglamento del Congreso tiene rango de ley, y el tribunal conoce de las inconstitucionalidades respecto de normas que tienen rango de ley, y se está tramitando. Nosotros lo que hacemos es, recibimos la demanda, vemos si es admisible o no, notificamos a la parte demandada, que en este caso es el órgano emisor de la norma, ¿no? El Congreso. El Congreso, luego citamos a una audiencia, en esa audiencia pueden asistir las partes, sus representantes, sus abogados, exponen sus argumentos con amplitud. Pueden también haber terceros que bajo la figura del amicus curiae o colaborador de la Corte aporta elementos, y luego vienen preguntas de los magistrados, y después de esto entramos en un proceso deliberativo, pero que parte primero con que cada magistrado
en forma individual va estudiando los antecedentes, va estudiando todo lo que se ha dicho, ve los videos de las audiencias y llega un momento en que un magistrado que es ponente y que ha recibido el encargo de ser ponente, elabora un proyecto de sentencia. Y ese proyecto de sentencia se llama ponencia y esa ponencia se reparte a los demás magistrados y entonces el presidente del tribunal convoca un pleno, o sea, una reunión de los 7 magistrados para empezar a debatir el tema. No es trabajo sencillo, hay que decirlo por todos los pasos que usted me explica. Y luego del debate respectivo se vota y si se reúnen 5 votos, porque es una mayoría calificada, 5 de 7, y esos 7 votos, o 5 votos, perdón, son por la inconstitucionalidad, la norma es extirpada, llamémosle así, del sistema jurídico nacional. ¿Cómo? Se manda a publicar en el Diario Oficial del Peruano la sentencia y a partir del día siguiente la norma deja de regir, con efectos generales. ¿Y qué pasa si es algo aprobado en un referéndum? Por decir el caso específico de que la gente vota a favor de tener un Congreso con 2 cámaras y a favor de que la Cámara de Senadores no pueda ser disuelta por el presidente, tal cual dice el proyecto que se está ahora votando, digamos, elaborando, ¿no? Mire, ahí hay todo un gran debate y es un debate que tiene 2 posiciones claramente señaladas y con fundamentos muy importantes de ambas. Una posición dice que sí puede el tribunal conocer la reforma, así sea aprobada por un referéndum, porque de todas maneras debe velar porque no se haya desnaturalizado la esencia de la Constitución, y otra que dice que no, porque al haber hecho la consulta directamente al pueblo, es el poder constituyente, es decir, el pueblo directamente, que es el que tiene el poder constituyente de fundar el Estado-Nación, de aprobar su Constitución y de establecer sus reglas, el que está modificando esas propias reglas. Pero, o sea, es un debate doctrinario de lo más interesante, pero alguien podría decir dentro de la segunda hipótesis, pero ¿qué pasa si en ese referéndum, por ejemplo, se niegan derechos fundamentales y se va contra una concepción mundial, que es que la persona es anterior y superior al Estado y que el Estado está para protegerla, y entonces afecta ya los linderos supranacionales y las, digamos, sentencias de los tribunales supranacionales que han señalado claramente que un Estado no puede afectar derechos fundamentales, ni puede negar derechos fundamentales, ni puede retroceder en la protección de los derechos fundamentales. Entonces se abre un debate doctrinario que puede dar lugar a varias tesis. Y una consulta, doctor, en medio de esto, antes de pasar a nuestro siguiente tema, es porque, por ejemplo, muchos congresistas decían que querían someter derechos fundamentales a consulta. Entonces yo le pregunto, ¿por qué no, antes de que se lleve a cabo el referéndum, dejamos en claro, los derechos fundamentales son derechos fundamentales, ¿no? Deberían consultar. Es como que yo le consulte al Perú, ¿está de acuerdo, a favor o en contra de la vida, ¿no? O de la libertad de expresión? Mire, y ahí, sobre todo, y usted, mire, me revela de que conoce la Constitución, el artículo 32 señala lo que puede ser sometido a referéndum. Por ejemplo, la reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de normas con rango de ley, ordenanzas, materias relativas a descentralización, pero luego agrega la Constitución, no pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor. Entonces ahí se arma pues todo un tema. Con Constitución en mano y obviamente quienes están en la primera línea, que es que se puede revisar a través del Tribunal Constitucional, tienen un argumento de decir, bueno, el artículo 32 establece que el referéndum está constreñido a ciertas materias y prohibido de otras, y ahí, claro, podría dar pie a la intervención del tribunal. Pero es un tema polémico, es un tema que en la doctrina tiene 2 vertientes y que el tribunal oportunamente va a tener que asumir posición, y yo no quisiera ya ir más allá porque depende de los casos que se presenten. La coyuntura es interesante porque... Es muy rica, ¿no? No, y además yo creo que el país está dándose cuenta que el tribunal es importante y que el tribunal tiene un rol vital en el sistema democrático y que el tribunal debe ser visto en su exacta dimensión, porque a veces
cuando sacamos una decisión hay un sector que critica al tribunal y el tribunal a veces está limitado por sus propias competencias y por lo tanto no necesariamente un pronunciamiento podemos resolver en el sentido que quieren todos, sino tenemos que ceñirnos pues a lo que dice la Constitución, a lo que dice la ley, etcétera. Doctor, bueno, y además por eso también debe ser un poco complicado este trabajo, pero un tema adicional también con respecto a esto, porque se había propuesto, digamos, distintos congresistas habían propuesto someter cosas así de polémicas. Con respecto a la ley Fujimori, yo sé que, digamos, no la han denunciado por inconstitucional, lo han planteado, digamos, esa observación, pero hay temas que siempre se refieren a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que podrían, en palabras de algunos, contravenir mandatos de la Corte Interamericana, tratados internacionales, entre otros, digamos, fuera del país. ¿Cómo evalúa el Tribunal Constitucional ese tipo, por ejemplo, de normativas que podrían ir contra los tratados internacionales? Bueno, en primer lugar, como ese tema podría llegar al tribunal eventualmente a través de una demanda de inconstitucionalidad, yo no puedo emitir ninguna opinión sobre el tema puntual. Estaría incurriendo en un adelanto de opinión. Lo que sí le puedo decir es que el Perú se ha suscrito a la Convención Americana de Derechos Humanos, que es un tratado internacional que protege los derechos humanos. E inclusive el Perú tiene una ley que es la 27775, que establece claramente que los mandatos de la Corte Interamericana son no solo de obligatorio cumplimiento en el Perú, sino de interés público. Y la línea del Tribunal Constitucional ha sido una línea acorde con los lineamientos que señala el sistema interamericano, sobre todo a partir de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por lo tanto, nosotros postulamos que hay que actuar en ese marco. Y por lo tanto, el país entero, él y todos los poderes del Estado deben respetar los mandatos y los lineamientos de la Corte Interamericana, porque así el Perú lo ha aceptado. Y no es un tema político, es un tema normativo. Es un tema de compromiso de un país. Y además hay mecanismos para apartarse, pero obviamente se apartan normalmente las dictaduras. Mire usted el caso de Venezuela. No se apartan los países democráticos que respetan los derechos fundamentales. Además, por una razón muy sencilla, ha costado mucho a la humanidad llegar a un sistema de protección supranacional. Piense usted que tuvimos que pasar por la experiencia del genocidio nazi en la Segunda Guerra Mundial para que las naciones se reúnan y digan, no, tenemos que buscar mecanismos de protección del ser humano, porque en un país determinado, bajo el argumento de la soberanía, de la independencia, de la territorialidad, un gobierno dictatorial, un gobierno de facto o quien se apodera del poder puede lesionar y causar atrocidades. Entonces hubo una reacción de todo el mundo, es decir, no, tenemos que buscar un sistema, y ese sistema se ha creado no solamente entre nosotros, en América, se ha creado en Europa, se ha creado en África, se ha creado en Asia, en todo el mundo hay tribunales supranacionales. Y pensar, por eso a veces yo digo, Dios mío, algunas personas dicen hay que apartarnos de la Corte Interamericana. Eso para mí es ir contra la historia, contra la conquista de los derechos fundamentales que son tan importantes para el ser humano. Y son además el corazón de nuestra Constitución. Son el corazón, así es. Ahora, entrando a un tema del que quizá podamos comentar un poco más y ya explayarnos, porque no nos adelantamos, sino que retrocedemos algunos días, se ha declarado inconstitucional la famosa Ley Mulder, para no ponerle un apellido en concreto, la Ley Mordaza, que también es un apelativo que se ha usado muchísimo porque restringía la publicidad estatal en medios de comunicación privados. Esta ley tuvo vigencia una buena cantidad de meses, si no me equivoco, hasta que ustedes en el tribunal decidieron que era inconstitucional. ¿Qué sucede ahora? ¿Cuáles son las consecuencias? Deja de tener efecto por completo esa norma, pero ¿qué sucede con lo afectado, digamos? ¿Cómo es ese proceso primero? ¿Cómo no? Pero en primer lugar, yo quiero aclarar que para mí el congresista Mauricio Mulder me merece el mayor de los respetos y lo conozco, y no voy a entrar a calificar esa norma con ninguna denominación, sino con la denominación que le dio la ley 30793, que es ley que regule el gasto de publicidad del Estado peruano. De acuerdo. Y eso es lo que nosotros hemos analizado. El día 22 se va a publicar el texto íntegro de la sentencia, que tiene más de 140 y tantos fundamentos, y ese día se va a conocer todo el desarrollo que ha hecho el tribunal para llegar a una decisión
de 6 magistrados por la inconstitucionalidad y un magistrado que se ha apartado y que considera que la ley no es constitucional, situación muy respetable, por cierto. Y al día siguiente de publicada ya dejaría de regir esa ley. Lo que ha ocurrido en el interregno, entre la vigencia de la ley y su anulación, pues mantiene vigencia porque esa ley estuvo bajo presunción de constitucionalidad y las sentencias del tribunal no tienen efecto retroactivo, ¿no? Pero lo interesante para mí, y no sé si me permite, porque por supuesto, queremos conocer los argumentos. Me estoy explayando demasiado. Lo importante es que nosotros hemos hecho un desarrollo muy, digamos, detallado y prolijo de lo que es el derecho a la libertad de información, que es un derecho de amplia cobertura, porque es un derecho básico en el sistema democrático y que comprende varios titulares del derecho y varios, digamos, sujetos beneficiarios del ejercicio del derecho y que permite que la ciudadanía esté al tanto del acontecer diario, cotidiano, de todo lo que pasa en el país y de lo que hace el Estado, para poder ejercer a cabalidad sus derechos políticos y su derecho a la participación. Entonces, cuando hablamos del derecho a la información, hablamos de un derecho que tiene 2 dimensiones. Por un lado, una dimensión individual, es decir, quien tiene derecho a ejercer ese derecho a la información, y una dimensión colectiva, es decir, quienes reciben la información. Y lo interesante es que dentro de esa situación hay pues alguien que produce la información, alguien que procesa la información, alguien que replica la información, alguien que debate sobre la información, alguien que retransmite la información, alguien que recibe la información. Pero lo importante en el sistema democrático es que el pueblo sea respetado en su derecho constitucional a ser informado de todo lo que acontece respecto al Estado y a las acciones que el Estado lleva a cabo y todo lo que acontece en su país. Y lo que ocurre es que los medios públicos tienen una cobertura muy pequeña comparativamente de todos los medios privados. Estamos hablando más o menos entre el 95 y 97% medios privados y más o menos 3 a 5% medios públicos. Entonces, si queremos que toda la ciudadanía se entere, para que la ciudadanía pueda ejercer el control del poder, porque no nos olvidemos que hay un derecho que es el derecho a la rendición de cuentas que tiene, ¿no? O sea, nosotros estamos en todo el derecho como ciudadanos peruanos de pedirle cuentas a la autoridad. Y además hay un dicho, la información es poder. La información es poder. Entonces, ese derecho, ¿cómo queda si no garantizamos que llegue a la mayor cantidad de la población, ¿no? Ahora, en ese sentido, bueno, hay un tema ahí que se discutió político, y yo voy a ser muy franca, y yo sí uso términos un poco más criollos, porque bueno, ahí usted me complementará con los términos más técnicos, pero lo que he escuchado, mucho escuchábamos de la población, y la justificación incluso de parte del Congreso que aprobó la ley, era 2 palabras: medios mermeleros. Y la verdad, a muchos periodistas que nos consideramos independientes, que nos consideramos, digamos, informativos, autónomos, neutrales en lo que es diferentes perspectivas de lo que es la información, nos ofendía, por supuesto, y dábamos a conocer cuáles eran exactamente las motivaciones o los argumentos por los cuales esta ley se habría, entre comillas, considerado óptima para aprobarla. Y nos preocupaba mucho porque finalmente son los medios de comunicación los que hacían llegar a la gente, y la gente es finalmente la que decide, con su voto, con su, digamos, sobre todo con su voto en las elecciones, ¿no? Hay cosas que han pasado que no se han podido informar, que han sido muy importantes. Campañas del friaje, campañas contra el tema de la vacunación, el tema de la malaria en la selva, en el norte de nuestro país. En fin, ¿qué hubiese pasado si tuviésemos, digamos, otro tipo de situación? La anemia, que ahora estamos lamentablemente con cifras trágicas. Entonces, la gente a veces, creo que precisamente tiene una falta de información a la mano con respecto a lo importante que era este tipo de derechos, ¿no? Pero además las empresas, yo leía, ¿no es cierto?, esta empresa de Caja Arequipa, con capitales, ¿no es cierto?, públicos, y que finalmente puso una demanda para poder seguir contratando publicidad. Entonces, en principio, parte de la ley no funcionaba, porque era, digamos, competencia desleal que los bancos pudieran, digamos, enriquecerse y las cajas perdieran frente a esta norma, ¿no? O sea, es una consecuencia, digamos, en varios factores. Efectivamente. Ahora, en esta sentencia, como lo van a ver ya cuando se publique, primero hay un análisis de lo que se denomina
el análisis de constitucionalidad, Ok. que es de puro derecho, es decir, comparamos la norma con la Constitución y si esta norma viola algún precepto constitucional o los principios, valores e instituciones constitucionales, se elimina el sistema jurídico. Pero hemos entrado también en esa sentencia a analizar un poco la situación que se ha presentado en el país. Y hemos señalado algunas recomendaciones que tienen que ver con la proporcionalidad y el criterio de racionalidad que tiene que haber por parte del Estado en la contratación de la publicidad en medios privados. Porque tampoco es admisible, sí. No, eso quiere decir, digamos, que no está mal regular el gasto en publicidad. No está mal. El o sea, tema es lo que está mal, claro, lo que está mal es establecer. prohibir Okay. en términos prácticamente absolutos, como decía la norma, y además penalizar cualquier acción al respecto. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos señalando son algunas pautas, porque no es tampoco lógico que un medio reciba del Estado digamos, la contratación y que esa contratación, esa propaganda, sea pues el 90% de su presupuesto, Claro. porque significa que ese medio está, Un poco extraño, es un poco extraño. Y por lo tanto, el propio Estado tiene que autorregularse. ¿Cómo? Ya hay algunas reglas, si no me equivoco, con respecto, por ejemplo, a, no sé, me imagino yo, el presidente Martín Vizcarra pagando publicidad para que salga su rostro y su nombre gigante en una página completa. Eso no se da. Bueno, y esas cosas pequeñas, aunque suenen, sí están reguladas. La idea es fortalecer ese tipo de Sí, de y nosotros normativas. lo hemos señalado en algunos fundamentos. Hemos dicho expresamente que debe velarse porque la propaganda corresponda al rol de la institución, a Por la ejemplo. competencia de la institución y al interés público, y que no puede ser utilizada como un instrumento de promoción personal, Político, de candidaturas, digamos, aspectos relacionados con un partido político, cosa por el estilo, porque eso sería obviamente desnaturalizar el sentido de lo que es la publicidad del Estado hacia los ciudadanos, que es una publicidad respecto a lo que el Estado como Estado hace, no con los partidos ni las autoridades, el Estado como institución. Ese es el tema. Doctor, yo quisiera tocar un tema final, muy corto, muy breve. Me dirá usted si le parece comentarlo o no. Yo quiero aprovechar que usted es abogado, ¿no es cierto? Y que experto en estas materias está viendo muy de cerca lo que sucede con las detenciones preliminares, prisiones preventivas, investigaciones en el marco, ¿no es cierto?, de esta nueva ley de crimen organizado. Tenemos a una ex candidata presidencial actualmente detenida preliminarmente. Entendemos también, y se ha elaborado un informe aquí en República, que por fuentes fiscales podría pedirse una próxima prisión preventiva. ¿Cómo evalúa usted el seguimiento que se le sigue al Ministerio Público, en donde hay un fiscal de la Nación cuestionado por la opinión pública y en medio de grandes casos por el tema Odebrecht a expresidentes y a exfuncionarios? Mire, ahí, por un lado, sobre el tema específico, como eventualmente puede llegar al tribunal y ya se está hablando de que van a plantear un habeas corpus, etcétera, yo no puedo opinar. Pero sí le puedo decir que ya el tribunal, en el caso de Humala y Heredia, señaló pautas y estándares que deben ser respetados por todos los jueces y los fiscales. Y enfatizo eso, deben ser respetados. ¿Por qué? Porque el tema de la libertad física es un tema vital en el desarrollo de la vida del ser humano. ¿Y cuál es la lógica de la Constitución? Que solo se afecta la libertad individual como último recurso, es decir, cuando no hay otra alternativa, pero si usted tiene las alternativas de una prisión domiciliaria, de una orden de comparecencia, de colocar grilletes, de algún mecanismo de control, impedimento de salida del impedimento país, de salida del país, etcétera, no va a recurrir de frente a la detención, porque la vida y la libertad son sagrados. Doctor, perdóname que le interrumpe, Sí. pero ahí yo voy como ciudadana de a pie que lo está escuchando usted desde mi celular, en Sí. mi casa o mi televisión o mi computadora y le va a decir, bueno, pues, doctor Blume, con todo el respeto, el señor Toledo está en Estados Unidos hace muchísimo tiempo por querer pensar, ¿no es cierto?, que con alguna medida o con algo no se iba a ir del país. Hay quien le podría decir que nuestro país no es como cualquier país y que a veces este, entre comillas, abuso de detención o de prisión preventiva se da por las circunstancias. No lo sé. Mire, yo lo que creo es que
no podemos abdicar del deber ser de las cosas porque las situaciones fácticas nos llevan por otro camino porque dejamos ya de defender principios y valores. Aquí el tema está que el ser humano es sea cualquier ser humano de arriba, de abajo, de tal o cual tendencia, es una persona que tiene derechos y que hay que respetarlo en una sociedad civilizada. Eso es vital. Y por lo tanto, quienes están encargados de perseguir el delito, de evaluar si hay mérito a una privación de la libertad o no, tienen que ser cuidadosos y tienen que tener sus casos armados. No se puede simplemente por presión mediática o por una cuestión que consideran de urgencia disponer de detenciones. Fíjese lo que pasó con esta pareja de chilenos que tuvieron el problema. Estuvo casi 4 días estuvieron y la orden de privación de la libertad era de 1 año y al final toda la ciudadanía reaccionó. Es que hay que manejarse con cuidado. El tema de la libertad es delicado. Inclusive, fíjese, cuando se trata de objetos de derecho de bienes materiales, usted tiene la figura del embargo preventivo. Es decir, antes del juicio usted retiene. De acuerdo. Pero para eso tiene que haber un título ejecutivo, un documento indubitable que señala que hay una obligación y que el deudor no ha pagado. Pero acá estamos jugando con la libertad como si fuera un objeto y la embargamos preventivamente, si se quiere hacer la comparación. Pero la detención preliminar existe, nadie se la ha existe, inventado. sí, pero existe bajo ciertas condiciones puntualmente establecidas que deben ser vistas en términos muy restrictivos, no en términos latos. Es decir, si no se dan este y este elemento, no debe haber detención. Entonces, cuando esto se flexibiliza, lo que ocurre es que se está yendo contra los parámetros señalados por el tribunal, que ha dicho no puede disponerse una privación de la libertad, sino como última ratio. Tiene que haber elementos suficientes y objetivos. Tiene que considerarse la prueba de las dos partes. Y todo esto, ¿sabe de qué deriva? De que muchas veces los fiscales no tienen listos sus casos. Y entonces se detienen y luego se ponen a trabajar en sus casos. Entonces, esto tiene que corregirse, evidentemente. O sea, nosotros hacemos, digamos, una reflexión en esa sentencia para que cada entidad, Ministerio Público, titular de la acción penal pública, prepare bien sus casos y actúe con todo el rigor correspondiente. Y eso en el marco ya de la detención preventiva contra Bianca Humalay. Imagínese la preliminar. Preventiva. Porque a la larga lo que tenemos es lo siguiente, gente presa sin que haya un caso formado, sin que haya un proceso desarrollado, sin que haya condena y ya está presa. Y uno se tiene que preguntar, ¿qué diferencia hay entre la condena que priva de la libertad o una prisión preventiva? Ninguna, porque la persona, estamos como adelantando una condena cuando todavía no hay condena. Y es más, cuando usted debe investigar respetando presunción de inocencia, respetando indubio pro reo y respetando y exigiendo que la carga de la prueba corre a cargo del Ministerio Público, quien debe acreditar fehacientemente que hay mérito para una detención. Eso nosotros lo hemos dicho en esa sentencia. Fuimos víctimas de un ataque tremendo, se nos acusó que estábamos dinamitando el sistema anticorrupción. Y nosotros hemos salido y dijimos, esto fortalece el sistema anticorrupción, porque si no se cumple a cabalidad, vienen después los problemas y los corruptos usan esas fallas para evadir a la justicia. De acuerdo. Entonces hagamos bien las cosas y respetemos la Constitución. Siempre digo, tenemos que darnos un baño de constitucionalidad. De acuerdo, doctor. ¿No? Muchísimas gracias porque la verdad nos ha aclarado muchísimas cosas que teníamos en la cabeza. La verdad yo le prometí 20 minutos de entrevista y nos hemos ido de largo, pero es que estaba muy interesante la charla. Sí. Gracias, doctor Ernesto Blume, por estar aquí. Gracias. Seguro a habrá ustedes. Oportunidad de conversar mucho más. Gracias a ustedes, Encantado. amigos, también por vernos. Ojo que el día de hoy se está discutiendo precisamente el informe del fiscal de la Nación, el señor Chávarri, en la Comisión Permanente del Congreso. Así que manténganse enganchados en las redes de la República, que estaremos dándole toda la información sobre este y otros casos. Conmigo será hasta mañana.